Volvemos con un nuevo encuentro de Humanas Unidas, que para quienes paséis por aquí por primera vez, Humanas Unidas es un espacio donde charlamos entre mujeres que hemos pasado por una mala relación con la comida o con nuestro cuerpo. Hoy está con nosotras Elena, que Elena, pues nos va a contar un poquito más sobre su historia, y ella es profesora de meditación, comunicadora y es la fundadora del podcast Positivamente Presente. Ella está con nosotros aquí. Elena, ¿qué tal? Hola Paula, pues encantada y con muchas ganas de esta conversación, la verdad, porque es un tema que me apasiona profundamente. La comida, las emociones, el mindfulness, así que muy contenta de estar aquí. Qué bien, muchas gracias. Pues Elena, vamos a arrancar un poquito por cuándo comenzaste a sentir que tenías una mala relación con la comida. Pues la verdad es que no te sé decir un momento concreto, incluso no diría que tenía una mala relación con la comida. Yo creo que lo que me pasaba era que no era consciente en absoluto de mis hábitos y de mis tendencias en cuanto a mi relación con la comida, ¿no? El camino de darme cuenta, ¿no? De estas cosas pues yo creo que empezaría cerca de los 16 aproximadamente. Yo creo que fue momento de dar ese cambio de niña a mujer. A mí me bajó la regla bastante tarde, creo que pues yo soy de diciembre y ya no sé si había cumplido ya los 15, pero bueno, 14, 15, o sea, súper tarde. De hecho, todas mis amigas en el cole siempre era la gracia, ¿no? De, ¿te va a bajar con 35 o qué? Y yo creo que fue pues a raíz de bajarme la regla, ¿no? Y empezar un poco a ver esos cambios más hormonales y físicos en mi cuerpo y el momento de adolescencia de al final decir, jolín, es que me quiero ver guapa, me quiero encontrar a gusto con mi cuerpo y no estaba del todo a gusto porque yo en toda mi adolescencia fui una niña gordeta. Por esa edad más o menos empecé a darme cuenta de que quizá comía un poco demasiado. Y esto yo siempre lo digo un poco entre comillas porque esto es una cosa súper personal. ¿Qué es demasiado, no? ¿Qué es lo que debemos hacer, lo que no? Cada uno tiene sus necesidades, pero claro, yo en mi cuerpo veía excesos que no eran necesarios. Entonces, pues me di cuenta de que quizá necesitaba entender un poquito mejor pues cómo comer, qué era más nutritivo y reducir cantidades, porque yo creo que eso fue al principio mi problema, que yo en casa siempre había sido la típica dieta pues mediterránea, mi madre siempre ha cocinado súper sano, yo iba a casa de amigas que tenían la típica despensa con galletas y con de todo y para mí era como súper extraño, o sea, en mi casa no había nada de eso. Entonces, en cuanto a lo que es la nutrición que recibía en casa, estaba desde los estándares generales, la verdad que estaba muy bien, pero yo sí que recuerdo, por ejemplo, pues momentos en los que yo tomaba decisiones, pues o las meriendas o salidas de fin de semana, pues quizá tirar por las cosas que a lo mejor no tenía en casa, ¿no? Y en cantidades demasiado grandes. Entonces, pues yo creo que fue esa época, ¿no? El cambio un poco de niña a mujer y el querer verme un poquito mejor. Que bueno, ese es otro melón, ¿no? De qué es esto de vernos bien, con qué me estaba comparando para sentir que no me estaba viendo bien. Exacto. Eh, pero sí, fue yo creo un poco, y también algo muy interesante, yo he estado toda la vida en un cole pues de los 2 años a los 15 y en bachiller me cambié a otro. Entonces yo creo que ese momento también fue de decir, un momento, claro, era una familia mi cole de toda la vida, porque éramos solo una clase también. Entonces yo creo que ese paso también me hizo un poco como despertar algunas inseguridades que quizá no había despertado, decir, me voy a enfrentar a conocer a gente nueva, a estar en ambientes nuevos y las inseguridades que de vez en cuando siento con el cuerpo, pero que no son tan malas porque estoy rodeada de mi gente de siempre, quizá, o sea, se empezaron como a despertar un poquito más. Entonces yo creo que eso también fue clave, el enfrentarme a conocer a gente nueva y sentir que no tenía una confianza en mí misma demasiado grande por cómo me sentía con mi cuerpo. Y justo lo que dices, ¿no? ¿Qué es verse mejor, ¿no? ¿Con qué me estoy comparando? O sea, esto a mí me hace pensar qué tipo de mensajes tú pudiste recibir del entorno o qué tipo de comunicación veías o, ¿no? A veces vemos personas que lanzan mensajes igual no hacia nuestro cuerpo, pero sí hacia el cuerpo de otras personas y entonces Mm. de alguna manera nosotros vamos haciéndonos una idea de lo que se supone que es un cuerpo correcto, ¿no? O un cuerpo aceptado por la sociedad, ¿no? Entonces yo en base a esta idea que me hago, pues ya comparo y entonces mi cuerpo no es correcto, este sí, ¿no? Pues mira, yo he tenido la gran suerte de que mi madre ha sido siempre todo lo contrario a eso, o sea, nunca me ha juzgado, en casa ha sido
sea, yo de hecho a veces nos reímos ahora, ¿no? Porque yo decía, es que mamá, o sea, no habría estado de más que me hubieras empujado un poquito, ¿sabes? Una cosa es que me critiques y otra cosa es que cuando, yo que sé, está llegando a puntos quizá un poquito insanos, me hubieras empujado un poquito, pero mi madre siempre era como, tú eres perfecta, tal y como eres. O sea, si tú quieres hacer un cambio porque no estás a gusto con tu cuerpo, fantástico. O sea, vamos a un nutricionista o yo qué sé, vamos a hacer algunos pequeños cambios, pero en casa siempre estuve arropadísima y creo que ha sido fundamental en mi camino de desarrollo personal y profesional. O sea, esa confianza de que pase lo que pase, en mi casa soy querida. Y eso creo que es muy importante y un privilegio porque hay tanta gente que desarrolla estas inseguridades y estas faltas en base a la caña que le han metido en casa. Que al final siempre es lo mismo, ¿no? Los padres lo hacen lo mejor que pueden con sus herramientas, pero cuando has tenido un poco lo contrario, que es ese amor incondicional y ese apoyo, creo que es de verdad un privilegio y lo agradezco muchísimo. Ahora, en cuanto a los mensajes que recibía del exterior, pues eso ya es otra cosa. Yo creo que ahora cambia un poco más porque con las redes sociales sobre todo hay movimientos de aceptación, ¿no? Y de inclusión de todo tipo de cuerpos, que es lo que debería ser. Pero en aquella época, los que somos de los 90 o de los 80, o sea, las modelos eran de unas tallas muy específicas, las series no había mezcla de personas y de cuerpos, o sea, era todo muy... La popular, la que tiene novios, la no sé qué, tiene un cuerpo súper claro y súper establecido y súper estándar. Entonces, no te sé hacer referencia a comentarios específicos o a cosas que me marcaran, pero es que la sociedad en general estaba muy determinada por un cuerpo súper específico. Entonces, ¿me afectó esto? Pues yo diría que sin duda. Pero tampoco te digo que recuerdo estar en casa y decir, bueno, te miento, claro que lo recuerdo. Recuerdo además claramente mirarme al espejo y típico de cogerte esto de aquí de es que esta molla, o sea, ojalá me la pudiera cortar, ¿sabes? Pero ya no en base a un cuerpo específico, sino a mi idea general de cómo debe ser un cuerpo atractivo. Y eso sin duda estaba afectado pues por mensajes externos, sociedad, series, revistas en su día, la loca, la super pop y todas estas cosas, ¿no? Que al final pues poquito mensaje inclusivo y de amor propio. Tener unos referentes muy estereotipados, desde luego. Sí. Mientras te escuchaba, tú me decías, yo le he dicho a mi madre, hombre, ¿por qué no, mamá? Sí, amor incondicional, ¿no? Pero ni un extremo ni el otro, ¿no? Y has empleado la palabra, hacías referencia a como que tus hábitos eran insanos. ¿Qué era para ti en ese momento un hábito insano? Pues no ver la comida como lo veo a día de hoy, que es mi fuente de energía, de nutrición a nivel físico y a nivel mental y espiritual. Para mí, en aquel entonces era un enemigo, digamos, eh, como que no entendía muy bien el papel, la función de la nutrición, como pues lo que te digo, ¿no? Como fuente de energía. Hábitos insanos, atracones. Yo he tenido épocas en las que, pues eso, a lo mejor comía, me limitaba a decir, no, no, yo mamá para cenar, pechuga a la plancha y lechuga. Y luego me pegaba un vaso de leche con un paquete de galletas. ¿Por qué? Pues porque tenía hambre. O sea, es que claramente, y aparte que esto con el tiempo lo he entendido, también estaba llenando vacíos emocionales con la comida. Pero eso, para mí, yo no llegué, sí que alguna vez llegué a cuestionarme como debería probar a meterme los dedos, ¿no? Porque claro, se oían también muchas historias de esto y yo decía, quizá me va a ayudar a perder el peso que quiero perder más rápido, pero la verdad es que algo dentro siempre me decía, no te metas en esos berenjenales porque no es el camino. Pero eso, yo creo que esas dudas, el no saber muy bien gestionar qué debía comer, cómo, cuánto y pues otros vacíos emocionales con los que estaba lidiando, resultaba en que muchas veces me pegaba a atracones y además luego compensaba con deporte. Era un castigo al cuerpo a otro nivel, que en ese momento, jolín, ahora lo miro con ternura porque digo, no tenía las herramientas. Entonces, en ese momento, comer y pegarme a atracones era mi forma de solventar todos los miedos, todas las inseguridades y todas las dudas yo creo que tenía dentro. Entonces, no me arrepiento de nada de lo que pasó porque yo creo que ha sido clave también en mi camino al llegar a tener la relación que tengo hoy con la comida. Pero sí, lo miro con ternura y digo, jolín, es que era un castigo constante. Claro, mientras me lo estabas contando, cuando te has hecho la pregunta, ¿no? Que tú te preguntabas a ti misma, ¿debería meterme los dedos?
Ostras, he sentido algo aquí en el pecho como, madre mía, ¿a dónde podemos llegar con la insatisfacción corporal? Con el Total. pensar que nuestro cuerpo es incorrecto y que tenemos que cambiarlo, de llegar a hacer una conducta de tal riesgo y peligrosidad como es empezar a inducir el vómito. Y tú probablemente no has llegado a experimentar algo más allá, ¿no? Como nos cuentas, pero podrías haberte quedado a esto, porque haciendo esas conductas de riesgo es jugar con fuego. O sea, Total. basta que te metas en el ciclo para empezar a repetirlo, ¿no? Entonces, ostras, ¿a dónde podemos llegar, no? Cuánto dolor o cuánta insatisfacción interna para llegar a hacer esto hacia nuestro cuerpo, ¿no? Y hacia nosotras. Sí, y además yo creo que también pienso a día de hoy que bueno, en mi casa, por ejemplo, nunca hemos hablado de emociones. O sea, ha sido típica familia que todo está bien, si pasaba algo grave se comentaba un rato, pero luego ya. Entonces yo estas cosas tampoco se las contaba a nadie. Tampoco con mis amigas sí que hablábamos a veces o de cuerpos o cómo nos sentíamos, pero yo no le decía a nadie me estoy pegando a tracones porque me encuentro de esta forma o porque me siento perdida. Mientras que a día de hoy es algo que comento abiertamente y si tengo algún tipo de inseguridad o algún miedo, me lo suelo trabajar internamente yo, pero es verdad que sí, que, o sea, que luego se comenta, ¿no? Como un compartir. En aquella época, hace, yo qué sé, 15 años, estos temas no se hablaban tan abiertamente, entonces eso agrava incluso más la situación porque te, te frustras contigo misma y te haces pues esa culpa, ¿no? De, jolín, otra vez he vuelto a perder el control, pues ahora me voy y me castigo en el gimnasio, lo que sea, y es un ciclo que yo no te sé decir como de a menudo me pasaba, pues igual me pegaba un atracón a la semana o algo así, ¿sabes? Que no sé, en la escala de lo general no sé cómo se valoraría, pero que era algo que era parte de mi vida, ¿sabes? Entonces, pues eso, una pena también que en ese momento no tuviera o las herramientas para comunicarlo o la gente que me impulsara, ¿no? A hacerlo. Y a día de hoy, pues eso, espero que por lo menos se esté creando un poquito más de confianza y de ambientes seguros tanto en casa como en amistades para que la gente que lo sufra o profesionales que estén pues como tú al final, que lo normalizas y que la gente pues no tiene tanto miedo a compartirlo, pero sí, yo recuerdo que era algo totalmente privado y que no compartía con nadie. ¿Y cómo te hacías sentir llevarlo así, como en silencio, ¿no? Privado. Recuerdo el constantemente preguntarme, ¿esto le pasará a alguien más? Soy la única y por eso a día de hoy tengo tanta pasión por compartir mis experiencias, porque creo que es tan importante que sin decirlo, nos digamos mutuamente, que estamos en esto juntos, ¿vale? Que todo con lo que tú estás sufriendo también estoy sufriendo yo. Y da igual que seas profesora de meditación, que te hayas viajado al mundo entero, que te trabajes a diario, que los problemas siguen existiendo. La clave es cómo lo gestionamos y cómo lo navegamos y nuestra relación hacia esas emociones. O sea, para mí antes era me siento de cierta forma, pum, me pego un atracón, pum, me voy al gimnasio. A día de hoy es me siento de cierta forma. Vale, vamos a parar un momento. ¿De dónde ha venido esta sensación? ¿Alguien ha dicho algo? ¿He visto algo que me ha tocado una espinita? ¿O llevo todo el día sin parar y el estrés se está apoderando de mí y mi cuerpo necesita soltar eso con esta herramienta? A partir de ahí, es simplemente el añadir ese momentito de parar es lo que empieza a transformar todo. No me acuerdo ya el origen de dónde... ¿cómo me hacía sentir eso? Pues estaba perdida porque creía que... O sea, me cuestionaba, ¿no? Si era la única lidiando con esto, si alguna vez conseguiría parar, o sea, qué tenía que pasar en mi vida para que eso parara. Y al final yo, pues fue ese camino de conocerme mejor y de trabajar de otras formas el quererme más y el estar a gusto conmigo misma y darme cuenta de que la comida no era la solución. Y esto suele ser como muy habitual, ¿no? El sentimiento de soledad y solo me pasará a mí, creer que, pues eso, que solo nos pasa a nosotras, no compartirlo por la vergüenza que pueda ocasionar, por pensar que estamos haciendo algo que en el fondo pensamos que está mal, ¿no? Y desde esa vergüenza no abrirnos, ¿no? Y claro, tú decías que en casa el tema de las emociones no lo hablabais, ¿no? Y seguramente muchas mujeres viven algo así, ¿no? Que desde pequeñas, pues la parte emocional quizá no se ha aprendido en casa. Entonces, cuando no tenemos esos recursos de autorregulación emocional, la comida puede ser un recurso, ¿no? Entonces, yo al escucharte, que tú me decías, claro, es que yo me sentía de X manera y yo recurría a la comida, hasta que
pues por mí misma tuve mi crecimiento, ¿no? O por ti misma, o quizá con ayuda, no lo sé, en tu proceso lo que has hecho, ¿no? Pero ese proceso de autoconocimiento en el que tú te has podido conectar con tus recursos para regularte a ti misma emocionalmente, y no solo eso, el darte cuenta de qué estoy sintiendo, poderlo identificar, poder identificar en tu cuerpo, supongo, las sensaciones, ¿no? Saber de dónde, qué te ha disparado, por decirlo de alguna manera, esa emoción, ¿no? Sí, para mí yo creo que la clave es realmente entender por qué se disparan estas necesidades de pegarte un atracón o de soltar pulpos y culebras por tu boca, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay? Hay un libro que me encanta que se llama The Untethered Soul, es en inglés, te lo pasaré por si lo quieres compartir con tu gente, pero básicamente el autor explica, es un poco el camino de trascender estos pensamientos y conectar con nuestra esencia verdadera, ¿no? Y parte de este camino es, el autor lo explica como que nuestro corazón es una bola llena de agujas y de espinitas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que rozan esas agujas y se nos clava en el corazón. Entonces, hay que entender el origen de dónde nace cada una de esas agujas, que pueden ser o faltas de cariño en casa o demasiada presión o yo qué sé, mil ejemplos, ¿no? Entonces, para mí lo más clave en este camino ha sido entender de dónde venía esa necesidad de llenar vacíos emocionales. Y bueno, pues sobre todo el camino, la palabra camino, entender que es un proceso y que quizá un día empezamos a darnos cuenta un poquito, pero todavía seguimos recurriendo a la comida porque no sabemos cómo gestionarlo. Apoyémonos de profesionales, apoyémonos de nuestra gente y hagamos el trabajo interior también. O sea, qué miedo nos da sentarnos a cerrar los ojos por todo lo que sale ahí dentro, pero es que si no lo hacemos, nos va a seguir persiguiendo toda la vida. Entonces, claro, apóyate de profesionales, claro, habla con tu gente, pero siéntate en silencio y hazte esas preguntas. ¿Por qué me estoy pegando a atracones? ¿Por qué me siento así con mi cuerpo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Viene de casa? ¿Viene del cole? ¿Viene de cualquier situación? Siempre hay que mirar atrás. O sea, toda nuestra historia es el origen de las sensaciones y las emociones que sentimos a día de hoy. Entonces, si no entendemos de dónde viene, cómo nos sentimos, nunca vamos a poder tomar el control sobre la situación y empezar a hacer esos pequeños cambios. Pero siempre desde el, esto es un camino, voy a tener paciencia conmigo misma. No puedo de la noche a la mañana entender el origen de todos mis dolores y todos mis miedos y cambiar todos mis hábitos. Cambiar hábitos cuesta muchísimo. Y esto yo creo que con la comida es la clave, que por eso me encanta cómo enfocas tú todo esto, ¿no? Porque no es cuestión de hacer una dieta y ya. Es cuestión de realmente hacer un cambio holístico de relación mental, física y corporal con todos nuestros hábitos y no solo con la comida, sino que esto va de la mano también de nuestra relación con el ejercicio físico, de nuestras relaciones sociales, de cómo nos sentimos desrealizados en la vida. O sea, cada uno tiene que saber cuáles son sus pilares fundamentales. La clave de todo esto es ir al origen, pero luego trabajar pasito a paso, que tenemos muy poca paciencia. O sea, es muy difícil realmente permitir que todo esto se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero no vale la pena hacer, o sea, no firmaríamos ya que en 7 meses estemos equilibrados. Claro que es un trabajo duro, pero es que hay que hacerlo. Es que más duele no hacerlo. Te lo garantizo a largo plazo y tú bien lo sabes, Paula. Totalmente. Y creo que muchas mujeres lo saben, que nos están viendo ahora. O sea, es que realmente no hay nada peor que quedarte en el mismo sitio, donde estás súper perturbado, donde estás en lucha con tus propias emociones, donde sientes miedo a quedarte contigo mismo por todo el ruido con el que conectas o sensaciones, y buscas ahí los escapes, ¿no? Porque retomando un poco con la conexión con las propias emociones, ¿no? Muchas veces cuando no sabemos lo que sentimos es cuando nos vamos a por un escape. Eso Yo es. me asusto, no sé qué está pasando en mí, no sé qué estoy sintiendo, pero es desagradable, no sé cómo manejarlo, y me voy a la nevera o a la despensa a coger comida, y cuando me siento vuelvo a ir otra vez y no me doy cuenta ni de lo que he comido hasta que tengo el paquete de galletas acabado delante de mis narices, ¿no? Para poner todo esto un poco en perspectiva, que estoy hablando de situaciones de hace muchos años, ¿vale? Pero
que no nos sintamos mal si conforme vamos avanzando. De vez en cuando vuelven a salir estos patrones, que hay situaciones en la vida y sobre todo el estrés. Esto vuelve a sacarlo. Yo he estado 9 años en el mundo corporativo y lo hablo con mi pareja a día de hoy, que él sigue muy metido en estos mundos. Los niveles de estrés a los que nos sometemos en estos mundos, y no tiene por qué ser un ambiente corporativo, puede ser que tu familia te genere ese nivel de estrés, ¿vale? Hay situaciones y ambientes que nos llevan a límites. Y yo recuerdo muchos días salir de la oficina y querer irme directa, había un supermercado en la esquina, al supermercado a comprarme cosas porque estaba como... Y era de, hey, 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 un momento, ¿vale? Paremos un segundo. Y ahí es cuando entra el pararse. Por eso para mí la clave de todo es crear espacio para entender, para decir, hey, un momento, un momento, un momento. Vale, lo estoy sintiendo, no voy a negarlo, al revés, voy a abrazarlo. Y eso es lo que hacemos en meditación. Tú en meditación, cuando te sientas con los ojos cerrados, te está saliendo todo y en vez de intentar ocultarlo, lo estás abrazando y lo estás observando y dejando ir. Creo que es muy importante también que no nos olvidemos de que nos va a seguir pasando durante toda nuestra vida, que podemos seguir sufriendo o sintiendo inseguridades o teniendo tendencias a tirar de esos hábitos, pero ahí es cuando entra todo ese trabajo, ese camino. Por eso es tan importante que sea un camino, porque durante muchos meses trabajas esa presencia, esa conciencia, y luego eres capaz de, en los momentos en los que tu cuerpo te intenta llevar ahí, decir, hey, un momento, mente, gracias por la sugerencia, pero voy a elegir este camino, que es, me voy a ir a casa, voy a llegar, me voy a dar una ducha, me voy a sentar, voy a comerme algo nutritivo, y si me apetece unas papas o lo que sea, pues oye, igual me como unas poquitas, pero con control y con conciencia, y no porque queramos estar delgadas ni nada, sino porque sabemos que el opuesto, ¿no? El otro camino nos va a acabar hacer sintiendo horrible, y al final es hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me quiero sentir? Si al final algún día necesitas pegarte el atracón, pégatelo, pero desde la conciencia de que te va a hacer sentir de cierta forma y de que ese no es el camino a largo plazo. Has dicho algo importante, que es que, claro, que la tendencia puede surgir en algún momento, ¿no? Yo muchas veces en el programa les digo que hay situaciones límite, tú has empleado la misma palabra, límite, ¿no? Que hay situaciones límite en las que la comida es un recurso de supervivencia. Es decir, que cuando yo estoy acostumbrada a lo mejor a una intensidad emocional, pasa algo que yo me salgo de mi ventana de tolerancia emocional, me desregulo mucho. Y entonces, de todos los recursos que yo puedo contar, elijo como el que mi cuerpo más conoce para regularme, como el más fácil o el que más ha repetido, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo lo que veo por mi experiencia con los trabajos de crecimiento personal y de obtener esos recursos que ellas necesitan, aunque pueda salir la tendencia, llega un punto en que esa tendencia ya no compensa. O sea, me puede salir el pensamiento o el impulso, pero yo tomo conciencia, lo paro y elijo. ¿Qué es lo que no pasa cuando hacemos atracones? El atracón es automático, no hay una elección, pero con este trabajo de conciencia sí que hay una pausa con presencia y entonces yo elijo. Y además tengo recursos ya para ir regulando mis emociones de otra manera. A medida que la persona elige menos ese recurso comida, vamos a decir, también lo busca luego menos. O sea, Eso es. yo, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo no he vuelto a hacer un atracón de comida, que es distinto al hambre emocional. El hambre Mm, emocional no es patológica, es ya. sana. Todas las personas comemos por hambre emocional y no es malo, ¿vale? Porque precisamente creer que es malo es contraproducente, pero si lo aceptamos como algo saludable dentro de incluso de la alimentación, el no negar nuestros antojos, pues yo puedo salir del trabajo un día agobiada, como decías tú, igual no tanto de ese mundo corporativo, ¿no? Pero un día de estrés y decir, ostras, hoy es que me va a venir bien cenarme una pizza y verme una comedia. Es que sé que esto me va a cuidar. Entonces, no verlo como la pizza, hoy la pizza, no, sino la pizza me puede ayudar a cuidar de mí hoy. Claro que sí, claro que ¿Sabes? Cuando pienso que la pizza es mala y que no me va a cuidar, es cuando igual llego a casa y me atraco eso, y empiezo eso. a tener la ingesta compulsiva, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho que hayas sacado este tema en concreto, porque es verdad que los pensamientos de atracón o de restricción pueden aparecer, el impulso a la tendencia puede aparecer, pero a medida que nos trabajamos, decir también que hay una pausa con presencia en la que yo elijo, y a medida que elijo lo que me beneficia, cada vez voy a ir menos a lo que no me beneficia, ¿no?
Eso es. Y yo creo que es súper importante que eso, que normalicemos, bueno, que no tratemos el hambre emocional como algo súper negativo y patológico, como tú has dicho, que eso puede seguir pasando y no pasa absolutamente nada. Al revés, es abrazarlo y utilizarlo con, pues eso, con conciencia y con presencia. Pero como tú dices, cuanto más nos conocemos, ¿no? Y más entendemos de dónde viene todo, por qué estamos utilizando los atracones como herramienta, luego, como tú dices, es que ya no vale la pena. Y lo mismo, pues si alguien en vez de atracones está utilizando el gimnasio, por ejemplo, como su forma de escape, luego te vas dando cuenta a lo mejor que lo que tu cuerpo realmente necesita un día no es pegarte una sesionaza en el gimnasio, sino una clase de yoga relajante. Y entonces a veces cuesta mucho, ¿no?, tomar esas elecciones porque va en contra de, uno, lo que estás acostumbrado y dos, lo que crees que necesitas. Pero conforme vas probando también esos caminos, te das cuenta de que a veces el bajar un poquito las revoluciones es lo que más ayuda. Y ya sea, pues eso, en ambientes de comida o ambientes de deporte, pero creo que es muy importante también abrirse, o sea, probar cosas nuevas, que no nos dé miedo y que el romper hábitos que no nos benefician también empieza por explorar otros caminos, por tener curiosidad y creernos, sobre todo, creernos capaces de que podemos salir de estos ciclos. O sea, que es totalmente posible y que a la larga, de verdad, el cambio tan transformador que experimentamos cuando nos damos esa posibilidad de romper con el pasado, con los hábitos horribles y de querernos y cuidarnos. O sea, es tan bonito y luego miras atrás y es ternura. Es decir, jolín, qué duros fueron esos momentos, pero cómo me alegro de haberlos pasado y de haber llegado a tener esta tranquilidad y esta paz de decir, hoy me zampo una pizza, mañana un curasán si me apetece, pero desde el amor y desde el disfrute de la comida, que es uno de los placeres más bonitos de esta vida, que podamos llegar a esta sensación de he pasado por todo esto y a día de hoy abrazo lo que salga. Jolín, Elena, la verdad es que con las palabras que has ido cerrando esto que estás diciendo, me parece súper bonito para ir finalizando, ¿no? Porque el querernos, el cuidarnos, el cambio transformador, la paz interior, ¿no?, el elegir desde el amor, me parece muy bonito como para cerrar este encuentro. No sé si a ti te gustaría lanzarle algún mensaje a las mujeres que nos estén viendo para añadir algo más o... Simplemente eso, que en mi experiencia lo más importante ha sido aprender, uno, trabajar el darme cuenta, ¿no? Que al principio el camino es ese de cuando te surja esta emoción, párate unos segundos e intenta entender por qué te sientes así, de dónde viene esto. Y luego trabajar mucho el aprender a estar con las emociones, o sea, no tenemos que negar lo que sentimos. Cuanto más aprendamos a estar, las emociones son como las tormentas, o sea, nos vamos a sentir fatal 10 minutos, 20, 30, a lo mejor incluso una hora, incluso 2 o 3 o un día entero, pero te prometo que se pasa. Y si aprendemos a estar con lo que duele, al final se va. Y es parte de la vida, es que a veces se nos olvida que creemos que la vida es estar siempre arriba y estar felices. Y no, o sea, es las subidas y es las bajadas y todo ese conjunto de los picos hacia arriba y los picos hacia abajo y la línea del medio, eso conforma la vida y es lo que la hace tan especial. Entonces, no queramos huir de lo que nos duele, de lo negativo, sentémonos con ello y veamos cómo luego se va. Es que sucede. O sea, compáralo siempre con la tormenta y verás que detrás de las nubes siempre está el sol. Pero siempre, desde luego, las emociones no quieren quedarse con uno, ¿no? Vienen, traen un mensaje, se van, cambian, es impermanente todo el rato, ¿no? Eso es. Y Qué son bien. grandes maestras, como dices, vienen a darte mensajes. No ignoremos, o sea, no ignoremos de dónde sale y lo que nos intentan comunicar. Al revés, tomémoslo y luego dejémoslo ir. Totalmente. Pues Elena, muchísimas gracias por todas estas pildoritas de sabiduría que nos has aportado hoy. Me ha encantado que estés aquí en Humanas Unidas y bueno, pues que te vaya genial en tu nuevo proyecto, con la meditación, con tu podcast, que de nuevo os invito a que vayáis a Positivamente Presente, que es una pasada. Y nada, mil gracias, Elena. Muchísimas gracias a ti, Paula, y de verdad enhorabuena por todo lo que haces y a seguir compartiendo el mensaje, que a veces yo creo que a día de hoy
no sé, en las redes sociales hay tanta gente haciendo cosas similares que parece que puede llegar un punto en el que o ya no aportas valor o es demasiado, pero lo importante es que cada uno tenemos nuestro camino y nuestro camino en sí es lo más bonito que podemos regalar al resto. Así que gracias por hacerlo y por invitarme a tu espacio.